tenemos nuevamente otro ponente. Ahora tenemos a Pedro Luis Figueroa, con el tema de repensar la educación más allá de la pandemia, a quien agradecemos su presencia. Ya Pedro Luis está desde hace algunos minutos con nosotros y le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Pedro Luis, por estar aquí. En unos momentos vamos a pasar con tu ponencia. En este momento quisiéramos pedirle al ingeniero Carlos Calderón Sedano, jefe de la Dirección de Gestión Docente, dirige unas palabras de bienvenida a este cuarto encuentro. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, Armando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Gracias por su presencia nuevamente. También saludar a todos los colegas que se están conectando de distintas ciudades, como Aniac desde Cuba. Bienvenida. Bien, el día de hoy en nuestro cuarto intercambio internacional de experiencias tenemos la participación de Pedro Luis Figueroa, maestro con varios años de experiencia, ¿no? Él nos acompaña desde Argentina. Felicito su profesionalismo. Sé que su selección está jugando en estos momentos, pero él está acá cumpliendo su labor y eso dice mucho de él, ¿no? La responsabilidad que tiene. Gracias, Pedro. Definitivamente nosotros estamos acá en la universidad en este nuevo contexto, intercambiando experiencias, viendo cómo estamos afrontando, y también a través de estos intercambios conocer cómo ustedes en sus países, en sus experiencias, universidades, también están afrontando esta realidad, ¿no? Que si bien es cierto, dentro de todo lo malo que ha sido esta pandemia, también están saliendo cosas buenas en la educación. Hemos dado unos saltos abismales. Me permiten comentarles que Pedro Luis tiene más de 18 años de experiencia como maestro. En Argentina también ha desarrollado proyectos de investigación en la docencia, ¿no? Y hoy día va a acompañarnos en ese tema tan interesante de repensar la educación más allá de la pandemia. Entonces, sin más preámbulos, yo no quiero aburrirlo porque el día de hoy vamos a dejar a Pedro Luis para que nos acompañe. Bienvenido, Pedro. Y adelante y bienvenido a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Un enorme gusto compartir este espacio. Muy agradecido a la Universidad Continental, a la Dirección de Gestión Docente y en Armando y en Ipselot a todo el equipo de gestión. Felicitarlos por una excelente organización. Agradecerles por esta convocatoria que pretende ser un intercambio, un diálogo muy alejado de la intención de dar recetas, sino de pensar y reflexionar entre todos. Les estoy hablando desde Córdoba, Argentina, desde el centro de la República Argentina, y es un verdadero placer compartir con colegas y hermanos peruanos y de Latinoamérica. Así que a disposición, y seguramente será un enriquecedor encuentro en el que compartimos, aprendemos, intercambiamos y nos llevamos proyecciones como para seguir repensando la educación en este complejo y desafiante momento. Pero Luis, nuevamente, darte la bienvenida, muchísimas gracias. Sabemos que, entre otras cosas, por ejemplo, has sido orador en TED, ¿no? En el año 2017, y también eres embajador experto en Latinoamérica por Genially, por ejemplo, y embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa. Entonces, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cómo, a través de tu experiencia, a través de estas herramientas digitales que tenemos ahora, se está repensando la educación en pandemia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Me parece que lo primero para aportar tiene que ver con resumirlo en un término que sería inédito. Hay un cambio, hay una perspectiva que es inédita, no solo por el momento, por esta pandemia que de manera contemporánea nunca nos había tocado vivir, que nos iguala, lamentablemente, pero nos pone en una situación a todo el mundo de igual manera, pero que también ha puesto en cuestión diferentes estructuras, diferentes cuestiones que dábamos por supuestas, naturalizaciones o maneras de hacer, y allí la educación tiene un protagonismo central, porque se ha visto fuertemente cuestionada. Decía que lo inédito no es solo por la pandemia, sino también porque repensar la educación parte, a diferencia de otros cambios educativos o de otras propuestas educativas, parte, podemos decir en esta imagen, de abajo hacia arriba, que traducido sería desde la experiencia de los docentes
en el terreno, en lo concreto, en lo puntual, desde allí se están empezando a sentar las bases de la próxima educación, que va a tener sin duda fundamentos de lo que ya venía y de todos de estas décadas y siglos de educación sin duda, pero que también se va a resignificar a partir de lo que los docentes estamos haciendo en el día a día, en este día a día que nos desafía para hacer, pero también nos desafía para hacer reflexionando y reflexionar haciendo, en un proceso que no nos da tregua, que es permanente, pero que sin duda nos va a sentar una fuerte base de lo que nos va a permitir repensar la educación. Que repensarla, me parece que después de este año y medio prácticamente de esta experiencia, no tiene que ver solamente ni primeramente con la cuestión tecnológica, sino que tiene que ver con un cambio en las metodologías, en el vínculo con nuestros estudiantes, en cómo formamos conocimiento a pesar de la distancia, en cómo construimos colaborativamente un saber y en cómo entre todos aportamos datos. Entonces me parece que en ese contexto el repensar está en el centro de la escena, estamos construyendo y estamos los docentes invitados fuertemente a ser protagonistas de este cambio. ¿Por qué digo de abajo hacia arriba? Porque por allí también los docentes esperamos que venga la solución o la explicación que nos venga a salvar todos los inconvenientes, pero en este caso lo estamos nosotros poniendo en evidencia en la práctica día a día. Pero Luis, acabas de decir y hablar sobre de abajo hacia arriba, pero también hablaste bastante sobre la colaboración, que los estudiantes, los docentes debemos estar en esa interacción. Ahora se trabaja mucho, o se dice mucho, el trabajo colaborativo. ¿Qué piensas de esta forma ahora de trabajo? ¿Qué tanto nos puede dar? ¿Qué podemos resolver con eso? Lo colaborativo también se resignifica, me parece desde mi experiencia, ya no es solamente compartir un espacio, ya no es solamente abrir un documento colaborativo en el que todos aportamos, ya no es solamente encontrarnos y ponernos de acuerdo, sino que lo colaborativo me parece que a partir de este momento se pone fuertemente en escena como ámbito de intercambio, pero también de construcción que va más allá de la suma de las partes, que logramos un producto muchísimo más complejo y mucho más significativo a partir de esto colaborativo. Y tomar esa dimensión de que el producto final de lo colaborativo es o debería ser, sin duda, algo en lo que los autores no se termina identificando porque esa producción termina hablando de todos los que participaron. Me doy un ejemplo. Si nosotros, los 32 participantes que estamos en esta reunión, en este momento, grabáramos cada uno de manera independiente un audio de 30 segundos en un grupo de WhatsApp que tengamos. Grabamos un audio de 30 segundos dando nuestra opinión, por ejemplo, sobre cómo va a ser la educación en el futuro. Esos audios que cada uno grabó de manera individual, los unimos en una edición, armamos un podcast o un video de 5 minutos, de 5 minutos, en el que intercambiamos esas opiniones y esas voces a partir de una edición, y esa producción es mucho más que lo que cada uno puede haber hecho, y nos llevó de manera colaborativa muy sencilla, y ahí es donde entran quizás las tecnologías, que nos permiten elaborar un producto que en apariencia es complejo, que tiene una producción de conocimiento importante, que refleja distintas voces y visiones, pero que está elaborado de manera muy sencilla y en el que el aporte de cada uno es muy significativo. Esa producción en sí, en otros momentos, hubiera sido mucho más complejo realizarla, porque lo colaborativo llegaba hasta un punto, pero no nos permitía, por ejemplo, un intercambio internacional como este que estamos haciendo o poder compartirlo. Eso, llevado a nuestra dinámica de educación y de aulas y de trabajo con nuestros estudiantes y de trabajo con colegas docentes, nos da una potencialidad
que me parece que es el gran desafío aprovecharla y resignificarla. Conversábamos antes también de empezar esta charla, Pedro Luis, y hablamos un poco de tecnología, muy poquito en realidad, pero también quería preguntarte sobre eso. Nos habla mucho de que hemos avanzado casi 10 años, nos hemos adelantado, porque era necesario. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Es en verdad, es así, el término, la oración está bien hecha, o hay un poco de humo ahí? ¿Cómo lo ves tú? Yo uso esta metáfora. A nivel tecnologías aplicadas a la educación, ¿no? No al uso, sino a la educación mediada por tecnología, en ese ámbito sí veníamos con un proceso que era optativo, que era lento, que tenía un nivel de producción bibliográfico y de pensamiento y científico muy importante desde hace 20 años a esta parte, pero que no se reflejaba en las aulas y en la dinámica cotidiana de las diferentes instituciones educativas. Tenía que ver con el trayecto de cada uno de los docentes. Yo tomo esta imagen. En eso veníamos dando nuestros primeros pasos, casi como el bebé que empieza a caminar. Veníamos dando nuestros pasos, veníamos recorriendo algún camino, pero de repente a ese bebé que estaba empezando a caminar le dijeron: hay que correr una maratón. Entonces, quizás esa imagen explica nuestro agobio, nuestra saturación, porque si a ese bebé lo ponemos a correr una maratón, seguramente se va a cansar, se va a frustrar, porque no estaba adaptado y pensado en ese contexto, y mucho menos en recorrer todo ese camino. Me parece que lo que hemos adelantado 10 años o 20 o décadas es que nos han empujado las circunstancias a ingresar a un entorno en el que tenemos que seguir pensando lo educativo y lo pedagógico, la enseñanza y el aprendizaje, pero ahora, en vez de mediada por la tiza y el pizarrón, mediada por un abanico enorme de tecnologías que no es reemplazar una cosa con la otra, es pensar diferentes ámbitos y diferentes producciones y potenciar nuestra enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí es donde me parece que está lo que ha ocurrido en este tiempo. Un entorno de incertidumbre, un entorno desconocido, por más que lo hayamos conversado durante muchísimo tiempo, porque ahora eso que era opcional y tenía que ver con un proceso mucho más lento y hasta individual en algún punto, o institucional pero sugerido, se transforma inevitablemente en un espacio casi exclusivo y mucho más en aquellas situaciones en las que hay confinamientos o aislamientos constantes. Entonces me parece que ese ha sido nuestro proceso, porque también ha incluido esto que decía, sensaciones encontradas y hasta negativas en algún punto por el agotamiento, por la saturación, pero no tiene que ver con el aparato, me parece que tiene que ver con nuestra necesaria adaptación a todo ese contexto y a todo ese entorno. Entonces, de lo que estamos hablando son dos cosas, ¿no? Por una parte, la especialización correcta con estas tecnologías, con estas herramientas, y por otro también la dosificación, ¿no? Porque a veces tratamos de hacer varias cosas, bueno, entre otras por decir, bueno, yo conozco 3, 4, 5 herramientas, miren chicos, y a veces no sabemos si el alumno, el estudiante, en realidad sabe manejarlas. No es una inducción quizás adecuada, ¿no? Y tú como embajador de Geniali, quisiera que nos digas más o menos qué piensas sobre esto, o sea, puntual, ¿no? Es decir, ¿cómo debería dosificarse? ¿En qué medida se deberían dar estas herramientas? La dosificación está en una pregunta que como docentes me parece que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar esta herramienta? ¿Para hacer mi trabajo más bonito? ¿Para que en apariencia sea más moderno? ¿Para salvar brechas y distancias, pero cuando vuelva a lo presencial quiero volver a centrarme en cómo lo hacía? ¿O para buscar alternativas de aprendizaje que realmente vayan más allá de lo que yo venía realizando? Entonces me parece que esa dosificación, esa selección, que no deja de ser una competencia digital que el docente necesita en este tiempo,
en algunos países está regulada y normada, en otros países como Argentina está solamente nombrada, pero no está avanzada. España, en Europa y Uruguay, en América Latina, me parece que son ejemplos de recorridos muy fuertes y muy profundos en esa discusión de si esta competencia digital docente incluye la selección de herramientas, la selección de recursos y fundamentalmente cuál es el uso pedagógico que yo quiero hacer de esa herramienta. Entonces, a partir de ahí empiezo a proponer diferentes instancias de encuentro y de reflexión y de colaboración y de trabajo con los estudiantes, en la que lo ideal sería que los estudiantes se conviertan en protagonistas y se apropien de esa herramienta. Y si no la sabemos utilizar, si yo tomo conocimiento que hay una herramienta que me va a significar un importante aporte, pero no la sé utilizar, que eso sea parte también del proceso que yo planteo como parte de mi propuesta educativa. Es decir, pensemos entre todos cómo la usamos, aprendamos entre todos cómo la usamos, generemos una instancia de intercambio que sea parte del aprendizaje, porque hoy, y acá me centro específicamente en el ámbito universitario o superior, es casi una cuestión ética, tomando a distintos autores, entre ellos Manuel Area Moreira, que es un especialista de Tenerife en España, es una cuestión ética formar a nuestros estudiantes en tecnologías digitales y en la alfabetización digital, porque va a resultar uno de los recursos imprescindibles al momento de desarrollarse en su ámbito profesional. Ya no, por eso hablaba de que ya no es una opción. Esto significa que les tengo que dar talleres de informática constantemente a mis alumnos que están estudiando una carrera de ingeniería, de licenciatura, alguna formación. No, significa que sí tengo que proponer distintos escenarios, porque el ejercicio profesional de acá a 5 años, a 10 años, no va a ser el mismo que tenemos ahora, ni mucho menos el que teníamos hasta principios del año pasado. Sí, efectivamente, Pedro Luis. Ahora, también tenemos que a veces nos abocamos mucho a la parte pedagógica netamente, ¿no? Estructura de clase, momentos, pero muchas veces se habla también, y mucho ahora, sobre habilidades blandas, ¿no? ¿Qué tan importantes son? Primero tu opinión, quisiera saber qué piensas sobre las habilidades blandas y si crees en realidad que se están aplicando adecuadamente, cómo has visto tú en el quehacer, por ejemplo, en Argentina un poco, sobre esta situación y lo que has podido palpar en otras latitudes. Las habilidades blandas, entendiendo estas como aquellas capacidades que van más allá de la profesión, pero que tienen que ver con un ejercicio profesional, con el trabajo colaborativo, con el trabajo en equipo, con la capacidad de síntesis, con la articulación entre distintos espacios, etcétera, me parecen esenciales, fundamentales, porque en realidad en este contexto es lo que nos asegura la posibilidad de interacción y la posibilidad de crecimiento también profesional. No considero que estén contempladas, ni mucho menos completamente desarrolladas, al menos en la experiencia que conozco de Argentina y de algunos países de Latinoamérica. Me parece que es un gran desafío, porque antes se las tomaba como un complemento, y me parece que hoy requieren un tratamiento mucho más específico y protagonista. Por ejemplo, la expresión oral, la postura, la oratoria, si lo queremos simplificar en una sola disciplina, hoy se ha transformado en algo muy importante, por ejemplo, en este tipo de instancias. Por ejemplo, en entrevistas que particularmente se desarrollan entrevistas laborales en ámbitos digitales. Entonces, nos exige repensarlas y aplicarlas teniendo en cuenta este contexto. Me parece que estas habilidades blandas, porque si uno las traduce en planes de estudio o en diseños curriculares y demás, se traducen en competencias. Y allí quizás hay un cambio muy significativo con respecto
a las propuestas y a los planes de estudios actuales en todos los niveles educativos. Al menos en Argentina, y hasta donde conozco en el resto de los países, hay un desarrollo muy fuerte de contenidos. Pero a eso deberíamos sumarle un desarrollo muy fuerte de competencias, y en esas competencias incluir también lo que tienen que ver con estas habilidades blandas. Porque más allá de que, voy a poner un ejemplo muy sencillo para hablar de contenido, más allá de que nuestros alumnos sepan cuánto es 4×4, también deben saber expresarlo, transformarlo, trabajar en equipo con ese conocimiento, empezar a difundirlo, crear contenido, buscar información para contrastarlo o para confirmarlo, la capacidad de argumentación, la capacidad de generar con ese contenido nuevas producciones, reelaboración de materiales. Es decir, me parece que por allí pasaría en realidad las nuevas aptitudes que hoy se necesitan. Y si miramos empresas, experiencias de universidades, experiencias de distintas organizaciones, sin duda que están orientadas en ese sentido. Pedro Luis, sabemos que eres también director de institutos superiores, es correcto eso, ¿no? Correcto. Acá tenemos a varios directores de carrera y muchos han sido directores, evidentemente, de diferentes áreas, y también eres comunicador social, ¿no? Entonces, quisiéramos, eres mi colega y en eso estamos muy bien. Entonces, por ese lado también quisiera hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cómo debería ser el manejo? Y ahora lo hablamos de manera un poquito más vertical, ¿no? Entre aquel que dirige, que debería tener liderazgo o jefatura, para con aquellos que trabajan alrededor. ¿Cómo crees que debería ser esa amalgama, ese intercambio? Bueno, sin duda tiene que ver con decisiones y con políticas y lineamientos institucionales. Yo voy a hablar de mi experiencia y desde mi percepción de lo que podemos comprender como comunicación institucional. Para mí el fundamento primero tiene que ver con involucrar al otro en la propuesta que uno tiene, estar abierto a que uno tiene en claro cuál es el norte, el objetivo, el horizonte, pero también a que pueda haber aportes que lo enriquezcan, y a una construcción que tenga que ver con lo horizontal, respetando jerarquías, respetando cargos, respetando lugares, pero que tenga que ver con esto que decía, con involucrar al otro en el proyecto institucional. Cuando eso no se logra o cuando se plantea desde una imposición, no estoy hablando de faltas de respeto, no estoy hablando de desacuerdos, no estoy hablando de peleas institucionales, estoy hablando de cuando hay una transmisión unidireccional y no tengo elementos que me permitan a mí reconocer cuáles son las necesidades, las demandas, las problemáticas, lo que ocurre en lo concreto, y allí involucro también a los estudiantes en el nivel superior, que son un termómetro muy interesante de lo que va ocurriendo, que esto lo hablo en mi experiencia, a veces no nos gusta escuchar porque tienen una mirada bastante cruda por ahí o directa de lo que va ocurriendo. Vuelvo, no significa que tengan razón o no, significa que nos podemos encontrar. Me parece que entonces mi sugerencia o mi lineamiento estaría por una construcción colaborativa y un involucramiento en la identidad institucional para que a partir de ahí nos sentemos todos en una misma sintonía a ver cómo, que este sería el objetivo final, cómo potenciar la propuesta de aprendizaje y de enseñanza de nuestra institución, cómo fortalecer el perfil profesional de nuestros egresados, cómo lograr que nuestros egresados terminen identificándose con esta propuesta, lo cual significa que le dieron su significatividad y su importancia y que se sintieron fuertemente formados por toda esta propuesta. Y ello, todo esto que voy describiendo, es sin duda un camino, un proceso, un conocer, un transitar en el que cada uno, de acuerdo a sus responsabilidades y a sus obligaciones, pueda ir proponiendo y pueda ir aportando. Hasta inclusive, quizás revisar aquellas cuestiones que uno sabe, quizás por canales informales, que circulan, que hacen ruido, que interfieren en alguna acción,
Bueno, me parece que por allí hay un interesante desafío, sumado a que en este contexto de virtualidad, la comunicación para mí se ha transformado en un mayor desafío, porque ya no estamos en el cara a cara, en el cruzarnos en los pasillos, en los centros, en los campus, en los lugares, sino que tenemos que conscientemente crear los ámbitos de comunicación. Es decir, cuando uno envía un enlace de Zoom, de Meet o de reunión, está diciendo, me quiero reunir contigo. Antes eso quizás pasaba de manera mucho más, entre comillas, espontánea. Entonces ahora tenemos que hacer consciente esa comunicación, hacer consciente el objetivo y desde ahí construir un proyecto entre todos. Nos dejan algunos comentarios, pero Luis por el interno hablan sobre algunas cosas interesantes y quiero mencionar lo del profesor Ricardo Flores. Dice, el uso de las clases virtuales y el internet como canales de comunicación solo se dio como consecuencia del confinamiento, nos dice, en esta pandemia, y no existió un estudio serio anterior quizás sobre planes de estudio, diseño para esta situación, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Claramente. En mi experiencia, yo soy directivo de un instituto técnico superior de carreras vinculadas al ámbito industrial, al ámbito administrativo y al ámbito de nuevas tecnologías, de lo digital y demás. En 30 años, más de 30 años de existencia de este instituto técnico, nunca se había planteado la posibilidad de que hubiera alguna formación a distancia, ni siquiera semipresencial. No entraba en los parámetros y mucho menos en la legislación la posibilidad de brindar algo de manera virtual, sincrónico o asincrónica, de manera remota y demás. Esta pandemia lo puso en evidencia, que esa discusión no se había dado, y puso en evidencia la necesidad y la urgencia en algún punto de que eso ocurra. Por ejemplo, para que las carreras tengan adherentes o cursantes o estudiantes de otras localidades cercanas que tengan un ámbito de formación y un entorno formativo similar al que nosotros tenemos en nuestra región. Entonces coincido en que no había una propuesta de un plan de estudio pensado en el que las nuevas tecnologías, las clases virtuales y la mediatización tecnológica estuvieran presentes en esa propuesta o en esas posibilidades. Por eso nos llevó todo el año pasado de ir sorteando diferentes obstáculos y en eso yo diferencio dos posturas. A riesgo de generalizar y de que en el medio seguramente hay matices. Una postura que dice, las tecnologías vinieron acá para ayudarnos, para salvarnos, y por allí es el camino que tenemos que seguir, sin duda, y que debemos virtualizar o digitalizar todo el proceso. La otra postura contraria es, esperamos que en cualquier momento venga lo presencial, anhelamos la presencialidad para volver a lo que teníamos, que era muy bueno. Entre estos extremos de un determinismo tecnológico y de un negativismo tecnológico está la propuesta institucional que cada escuela, universidad pueda llegar a hacer. Y el mayor desafío está en el sistema educativo. ¿Cuál va a ser la discusión que se va a dar o que no se va a dar para que esto finalmente quede plasmado? Porque vuelvo a la idea del inicio. A nivel diario, cotidiano, práctica docente de cada uno de los profesores, se están dando cambios, se están revirtiendo, se están transformando prácticas, momentos y espacios, que es lo que tenemos que aprovechar. Pero Luis, justo profesor César Caldas también, Carrillo Morales también nos decían pues, que la clave del éxito está en el empoderamiento del manejo tecnológico, ¿no? También entre el personal docente y directivo, que tendría siempre que especializarse, mejorar, hacer inducción, etcétera. Y como para ponerle un colofón a esto, ya para terminar, el tiempo se nos ha ido rápido, llevan 30 minutos y yo pensaba que llevan 10, imagínate. De verdad, está muy interesante la conversación, Pedro Luis, tu disertación. Quisiéramos que como colofón nos digas
¿Qué tendríamos a futuro? ¿Qué tendríamos que hacer a futuro en estos años, en estos meses que nos quedan y en los años que vienen en cuanto al estudio remoto, a la tecnología que se va a quedar con nosotros para mejorar la educación para el estudiante, que al final es el propósito de nosotros, ¿no? Uh-huh. Me parece que después de este tiempo, una actitud necesaria e imprescindible es encontrarnos y consensuar desde la reflexión. Me parece que ese es un proceso sumamente necesario, que en esa reflexión no haya prejuicios o ideas previas en realidad, que no se dé por sentado que esto debe estar sí o sí o esto no debe estar sí o sí, sino que empecemos a repensar cada uno de los roles, de los ámbitos y de los espacios que están vinculados a la educación, y hablo solo para dar ejemplos variados y diversos. Hablo de cuál es el aula que necesitamos para esta educación post-pandemia del siglo XXI, cuál es el rol del docente que necesitamos, y qué necesitamos desnaturalizar y revertir los docentes en ese proceso, cuál es el entorno o el marco profesional, y ahí incluyo reconocimiento, remuneración, carga horaria, responsabilidades del profesor, de los docentes, de los maestros en este contexto, cómo se reconfiguró el rol, las responsabilidades y los tiempos, cuál es el estudiante que queremos construir y que necesitamos para esta propuesta y para esta transformación, cuál es la dinámica institucional, directiva, que hay que repensarse para que dé cabida a estas transformaciones, y finalmente a nivel macro, ministerial o de autoridades, cuáles son esas políticas que deben potenciarse, transformarse o empezar a implementarse para que toda esta transformación, como decías, redunde en una mayor y mejor educación. Y en el medio, sí o sí me parece que hay un debate que debe estar presente y que lo tenemos que dar, que es en torno a las brechas digitales y a las brechas en cuanto a recursos, a conectividad, y porque es casi la base que hoy se necesita para este planteo, más allá de la emergencia actual. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? ¿En qué se va a transformar? ¿Cuáles son las políticas institucionales y ministeriales que debe haber en ese sentido? Es decir, me parece que en lo que viene está la posibilidad de construcción, la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de reflexión para empezar a transformar nuestras prácticas y las propuestas de enseñanza. Me parece que ese es un punto central e inevitable, y que si no ocurre, me parece que habremos perdido una inédita pero excelente oportunidad de aprovechar este momento que nos está costando tanto, hasta nos está costando vidas, nos está costando la salud, nos está costando cuestiones económicas, pero en este contexto aprovechar estas transformaciones para realmente repensar la educación, no solo en el discurso, sino en las acciones. Pero creo que al final has dicho algo importante, ¿no? Fuera del título, que era justamente repensar, como empezar el título de esta conferencia, sino del hecho de que sí, ¿no? Todos los docentes debemos hacer quizás un poquito más, un esfuerzo adicional último, que ya lo estamos haciendo, con creces. Las instituciones también evidentemente que capacitan, que ayudan, porque esto ya se queda, y lo han dicho muchos docentes por interno, esto ya se quedó, la tecnología está para quedarse con nosotros, y la educación ya ha cambiado. Antes de terminar y despedirnos contigo, Pedro Luis, quisiera también agradecer a docentes que están desde Colombia, Alejandro Murcia desde Colombia, Ania Gómez de Cuba, el profesor César Caldas de República Dominicana y José Antonio Romero, los saludamos también desde Venezuela. Gracias por estar con nosotros, y con Pedro Luis Figueroa, que esta tarde-noche de fútbol, de eliminatorias en Sudamérica, ¿no? Hemos estado en esta disertación. Pedro Luis, muchísimas gracias. Agradecemos a nombre de la Universidad Continental, del área de la Dirección de Gestión Docente, tu presencia, y esperamos que en otro momento te tengamos, ojalá tengas un tiempo como lo has tenido ahora,
Muchas gracias por todo lo que hemos podido conversar esta noche. De mi parte, muy, muy agradecido por este tiempo. Verdaderamente ha pasado muy rápido. Espero que hayan resultado aportes interesantes. Muy agradecido por la participación de colegas de Latinoamérica. Muy agradecido a la Universidad Continental y a la Dirección de Gestión Docente. Y de nuevo a Armando y Liselot, muy agradecido y felicitaciones por la organización y por estas convocatorias y por estos espacios para repensar, que sin duda son sumamente necesarios. Desearles de mi parte que estén todos muy bien, que nos cuidemos, que nos sigamos cuidando, que sigamos transitando este momento muy particular y muy desafiante. Y dejar solamente una frase que me gusta repetir y que de hecho la he intentado poner en práctica con todo lo que eso implica, que se le atribuye a Einstein, que dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre seguimos haciendo lo mismo. La traduzco a la tarea educativa: no pretendamos que la educación cambie para mejor si seguimos haciendo lo mismo a pesar de que el contexto ha cambiado inevitablemente. Así que de mi parte, un abrazo fraterno, agradecido por este espacio y a disposición para cualquier otro momento. Pedro Luis, muchísimas gracias nuevamente a nombre de toda la comunidad de la Universidad Continental. Nosotros también quisiéramos encontrarte en otro espacio, seguramente que sí. Te digo que Argentina está ganando 1-0, así que aquí corriendo a ver el partido seguramente. Muchas gracias a todos los que han estado esta noche con nosotros. Ha estado Pedro Luis Figueroa, ponente esta noche en repensar la educación más allá de la pandemia. Muchas gracias a todos ustedes de parte de la Dirección de Gestión Docente de la Universidad Continental. Un gran abrazo, muy amables, nos vemos pronto. Muchas gracias.